Bienvenido, estimado estudiante, licenciado Ernesto Julián Valladares. De nuevamente es un gusto poder trabajar con usted en la segunda sesión de nuestra materia Derecho Procesal Fiscal. Dentro de la sesión número 1 habíamos quedado ya en hincapié de ver los procedimientos administrativos en materia de contribuciones. Vamos a empezar desde lo más básico hasta llegar a la defensa en el juicio de amparo, a la defensa de ACA por alguna violación de acto de autoridad o bien alguna acción anticonstitucional o inconstitucional. En el procedimiento administrativo de estas contribuciones tenemos las consultas que hacemos ante el mismo fisco. Estas consultas de las autoridades fiscales es la asistencia que tenemos cada uno de nosotros de manera particular a través de acudir a ventanilla. Es decir, es el primer procedimiento básico administrativo que nosotros podemos aclarar cualquier duda o incluso algún dato que altere, por ejemplo, nuestro RFC o que esté el registro mal, que por lo regular no suele pasar, pero podemos ir en ventanilla a adquirir la satisfacción de esa duda básica. Entonces, como lo menciona el artículo 34 de nuestro Código Fiscal, pues las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: que la consulta se formule ante la autoridad que ejerza esa facultad de comprobación, existan antecedentes y circunstancias que originen esa consulta y que comprenda ya sea los antecedentes y circunstancias necesarias para que las autoridades puedan pronunciar al respecto. Mientras tanto, las autoridades que acudimos nosotros en un procedimiento administrativo vía ventanilla ante la autoridad del SAT, de la Secretaría, nosotros no, ya no les compete a ellas más que ya los demás recursos. A lo que vamos a conocer en materia federal, existen varios medios de defensa que el contribuyente puede interponer. Siendo de manera general, vamos a empezar con el recurso administrativo. Este recurso habla sobre la propia autoridad fiscal, lo resuelve la misma a través de su área jurídica, la que resuelve el caso y decide si se revoca, si se vuelve a reconsiderar, es decir, van a reconsiderar el asunto, el caso, y verán si tienen algún error administrativo. Modifica o confirma la resolución recurrida por el contribuyente. Existen tres tipos de recursos en materia de impuestos y aportaciones de seguridad social. Recordemos que aquí nosotros, cuando hablamos de estas aportaciones de seguridad social, tiene mucha relación en materia laboral. Indistintamente de esta relación tripartita que crea la Constitución, el artículo 5, el 123 y la Ley del Trabajo, los patrones y los trabajadores, pues al recaer la seguridad social, pues viene vinculado el patrón. Y vamos a ver que en estos recursos, como lo es ante el Seguro Social, pues no siempre el trabajador va a ser el que interponga una demanda, una denuncia, sino también puede ser el patrón. Tenemos el recurso de revocación promovido ante el SAT, es decir, buscamos que revoque su resolución. El recurso de inconformidad promovido ante el IMSS o ya sea Infonavit. En el Seguro Social nosotros vamos a ver que es más de materia fiscal que incluso Infonavit. Infonavit se va a avalar a excepción que la cuota patronal que estén tomando para un crédito, por ejemplo, sea errónea. Ahí sí vamos a interponer un recurso de inconformidad. Mientras tanto, lo más recurrente es el recurso del Seguro Social. El recurso de revocación, también contemplado,
en la Ley de Comercio Exterior, que este recurso de revocación vuelve a recaer ante el instituto. Por eso son medios de jurisdicción de defensa, considerados como tal, porque aparte vamos a conocer los que son el juicio contencioso administrativo, que busca la nulidad del acto, y el juicio de amparo, la suspensión del mismo acto reclamado. Estos medios jurisdiccionales de defensa se consideran mecanismos donde un tribunal que ejerce la función jurisdiccional dirime controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Aquí nosotros sí vemos como en la figura de juicio de amparo todavía no hay un quejoso, no hay un tercero, es nada más bilateral entre la autoridad responsable y lo que es el contribuyente. La función jurisdiccional se entiende como la función del poder público que decide sobre la cuestión jurídica controvertida. Aunque nosotros como abogados podamos, que no creo, ¿verdad? Pero caer en el error en distinguir cuándo puede ser un recurso ante el Seguro Social, de inconformidad o ante la misma autoridad, o bien al realizar el juicio de amparo, la autoridad no me va a percibir, me va únicamente a hacer una función de jurisdicción que no es competente como tal. Entonces nosotros no podemos estar adivinando, chances sí que pega en esta actividad, en esta autoridad, voy a ver si no es un juicio de amparo. No, porque también tenemos plazos y términos, como lo vamos a ver que después del acto reclamado, en ciertos casos tenemos hasta 15 días, que es pequeñito. Los medios no jurisdiccionales, ¿me puede apoyar, Liz? Disculpe. Sí, claro. Nada más esa parte de los no jurisdiccionales. Ujú, Dice, aquí encontramos a los organismos que mediante su intervención sirven como mediadores en las controversias para la defensa de los derechos de los contribuyentes y vigilan que las autoridades fiscales actúen conforme a la ley, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ujú. Sí, es decir, no necesitamos acudir a una jurisdicción exactamente, pero podemos acudir a un medio no jurisdiccional. Es decir, no estoy entablando una demanda, no tengo una, más que actúa como una queja administrativa, ¿sí? Por eso se menciona que son medios no jurisdiccionales. Si nosotros ya dentro de la práctica podemos y queremos ya entrar en la última unidad que nosotros nos compete, vamos a hablar acerca de los recursos administrativos en materia fiscal. En el 115 vamos a dirigir. Estos recursos administrativos es el primer procedimiento básico y realmente lo que compete no es grave que se nos violente algún derecho o que exista la intervención inminente de la suspensión del acto reclamado. Y tenemos dentro de los procedimientos administrativos del Código Fiscal, pues cita el recurso de revocación. Esto es contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Si nosotros conocemos el recurso de revocación en materia civil, pues revocar se pretende la modificación parcial o total de una resolución. Entonces aquí, en materia fiscal, va a proceder únicamente cuando esas resoluciones definitivas por autoridades fiscales federales determinen contribuciones o tenga algo accesorio a la misma o aprovechamiento, niegue la devolución, las cantidades que procedan conforme a la ley, dicten autoridades aduaneras o cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio, en particular en materia fiscal, salvo determinadas fracciones de contabilidad. Los actos de autoridades fiscales federales exijan el pago de créditos fiscales, que es algo muy común también. Aquí, en cuanto a créditos fiscales, se alegue estos han extinguido o su monto real es inferior al exigido. Suele pasar que a veces el control administrativo no se lleve adecuadamente y me sigan exigiendo algún crédito fiscal.
Entonces, cabe el recurso de revocación, es decir, yo incluso tengo una resolución o tengo como comprobar que yo ya no tengo ese crédito fiscal. Entonces, un recurso, en este caso el de revocación, es el idóneo para que la autoridad diga como recordatorio, incluso a veces contestan de que ha bien considerado como la parte actora, acuerda o determina, se tiende por extinguido ese crédito fiscal, haciendo valer únicamente que son notificaciones programadas. Es decir, que tenían conocimiento, pero como ya a veces computarizadamente envían los avisos y los requerimientos, pues le están diciendo prácticamente en esa contestación, se entiende que el crédito ha finalizado y por lo tanto no hay que revocar, pero sí reconozco digamos, la responsabilidad administrativa que usted sentía o pretende tener fiscalmente, pero no hay, eh, digamos, alguna sanción, por lo que no hay acto administrativo. Se dicta en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determina el valor de los bienes embargados. Una, puede que no esté bien ajustado a la ley lo que realmente desea el procedimiento administrativo que me van a ejecutar, ya sea porque hay un bien embargado o no me lo determinan como tal. O ejemplo, si el bien embargado excede de lo que yo pedí en crédito fiscal y por lo tanto es de embargo, entonces puedo interponer el recurso de revocación que revoque no es la totalidad del bien, puede ser la parcialidad del mismo. Afecten el interés jurídico de terceros en los casos de que se refiere al 128. Cuando hablamos de los terceros, vamos a ver que incluso en el juicio de amparo, pues estamos hablando también de las haciendas como terceros, ¿sí? Como autoridades que recaudan o que notifican los mismos. Pueden ser incluso terceros interesados en el mismo y que les pueda estar perjudicando. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Este tribunal es el encargado de resolver por última instancia todo lo relacionado a materia, digamos, administrativa. Antes de crear un juicio, dice, es optativo el recurso de revocación. Es decir, si vemos nosotros que realmente, como los ejemplos que puse anteriormente, no son materia grave, entonces yo no tengo por qué acudir ante el tribunal. ¿Para qué hacer un juicio donde yo puedo revocar? La autoridad va a estar consciente en donde es un ajuste, por decirlo así, como le digo, del bien embargado, de la ley que se aplique o bien del crédito en tanto. Entonces, no hay por qué agotar un juicio como tal. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal y competente, ésta lo turnará a la que sea competente. Aquí hay una gran ventaja, por decirlo así. Si nosotros ya llegamos ante la autoridad fiscal, por ejemplo, ante el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, y resulta que en realidad no es competente y se trata, ¿no? De por mencionarlo así, de un amparo directo, entonces nos puede prevenir, ¿sí? E incluso darle a conocer si es competencia, según viendo el mismo, si es competente de que lo conozca. Ahorita vamos a tocar ya ese tema del amparo directo y el indirecto. El recurso deberá presentarse ante el buzón tributario, página. Dentro de los 30 días siguientes, aquel en que haya surtido efecto su notificación, excepto lo dispuesto en el 127 de este código. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o la que emitió o ejecutó el acto a través de los medios que autoriza el Servicio de Administración Tributaria. Por lo regular, este recurso se maneja totalmente vía electrónica. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativo fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta por un año el plazo para interponer el recurso, si antes no se hubiese aceptado el cargo de representante de la sucesión. Suele pasar, dijera, como es dinero en el fisco, tenemos cómo comprobar ese derecho, o sea, mediante una sucesión. Nos dan como plazo un año,
pero puede aplazarse, es decir, nos pueden otorgar más tiempo cuando se compruebe. ¿Por qué un año? Porque por lo regular un sucesorio no tarda más de un año. Entonces, nos dan el año para nosotros ver cómo quedaron los bienes, quién quedó de albacea, por ejemplo, en una empresa, quién queda en sustitución para bienes y derechos, etcétera. ¿Sale? Lo puedo, dígame. Pero ese plazo, por ejemplo, se puede ampliar también en función precisamente de que se esté llevando o no ese juicio, ¿no? Sí, pero debemos de comprobar que hay impulso procesal, ya que seguimos con ese impulso procesal que no se ha quedado en ninguna de las etapas. ¿Por qué? Ujú. Porque como es dinero federal, impuestos federales, recuerde que también el Estado, lo que no se compruebe, lo va a determinar para beneficio del gasto público. Sí, Entonces, por eso no es de que aquí te lo voy a tener guardadito. No, no, no. Ujú. ¿Me puede apoyar con este, por favor? sí. Dice, también se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación. En este caso, la suspensión del plazo iniciará desde la fecha en la que la autoridad competente del país extranjero que recibió la solicitud de inicio del procedimiento de resolución de controversias notifique a su contraparte en México la recepción de dicha solicitud, tratándose de procedimientos cuyo inicio se solicite en México. La suspensión iniciará desde la fecha en la que la solicitud haya sido recibida por la autoridad competente en México. La suspensión del plazo cesará cuando surta efectos la notificación del acto en el que la autoridad competente de México haga el conocimiento del solicitante la conclusión del procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado o bien cuando haya sido declarado improcedente. Estaba muteada, maestra. Gracias, muy amable, disculpa, no me había dado cuenta. Cuando sea en materia extranjera, es decir, que tengamos relación con en materia fiscal extranjero, también nosotros podemos solicitar procedimientos de resolución de controversias por medio de evitando la doble tributación, es decir, ya sea de México para el extranjero o del extranjero para México, uno de los dos. ¿Sí? No podemos tener ambos, a excepción que sean diferentes actos reclamados, porque es un derecho que nos asiste en materia fiscal, principalmente por impuestos que tengamos que pagar por compañías extranjeras. Porque si no, imagínense, se enriquecen los dos bajo el mismo derecho y recordemos que en México nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por el mismo caso, en materia tributaria igual, para evitar doble tributación. En el 122, el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 y señala además, me voy en el 18. Ujú. Lo que toda promoción debe contener según lo que establece nuestra obligación tributaria. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberán presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y avícolas que no queden comprendidas en el tercer párrafo del 31 de este código podrán utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrán determinar las promociones que se presenten mediante documento impreso. Nombre, la denominación o razón social, el domicilio fiscal, manifestando el Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le corresponde en dicho registro, señalar la autoridad a la que se le dirige y el propósito de la promoción, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, cuando se cumplan los requisitos a que se refieren la fracción 1 y 2, es decir, el nombre y la autoridad. Cuando no se cumplan, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido.
En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. En pocos casos me está diciendo que en los tres, si yo no los llevo a cumplir en materia fiscal, después de 10 días se tendrá por no presentada. Y recordemos que por lo regular, nos está mencionando, vamos a ver otros, incluso el Seguro Social, tenemos 15 días. A veces se preguntan, ¿hábiles o inhábiles? Estos días, según el Código Fiscal, los deja como días hábiles, ¿sale? A excepción realmente de plazos como el juicio de amparo, principalmente el amparo directo. Pero esto es precisamente a través del mismo buzón tributario, ¿no? Sí, 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 recuerde, ¿por qué? Porque ya en materia fiscal todo se realiza mediante plataforma digital. Yo realmente, contadora como tal, para ingresar a la plataforma, me evito porque le dejo a los contadores esa área, porque no sé si he intentado realizar algún trámite en la página y por lo regular hay que ingresar hasta de madrugada, porque se satura muchísimo la página del SAT. Sí. Pues en realidad sí es complicado, por eso también me llamaba la atención, porque por ejemplo, si era presencial, pues para las citas y para todo eso es complicadísimo. Sí, Pero sí, solo como para que el buzón tributario, como quiera, está independiente. Entonces, precisamente, pues puede, como cualquier correo y todo, mandarlo. Lo que sí es que precisamente es, pues no es la mejor página que hay, ¿verdad? Entonces, pues sí se no. complica todo el manejo fiscal que pueda tener. En una ocasión, un trámite, el cambio de régimen, solo con mi voz lo pude realizar. O sea, nos toma una captura de pantalla, el tono de voz para la identificación del mismo, y yo ya con eso puedo ingresar. ¿Cómo? No lo sé. A mí, la verdad, le digo, lo vi que lo hicieron, vi los requisitos y trámites, pero me llamó mucho la atención con la fotografía y con la voz, inmediatamente pues, pudieron hacer el cambio de tipo de régimen. Eso de la voz sí no sabía, ¿eh? No lo sabía. Bueno, para mí le digo, fue algo novedoso y no sé si realmente a lo mejor, pero yo vi que sí, sí le sirvió al que realizó el trámite, porque yo me encontraba lejos digamos, de aquí de donde yo hice el trámite del SAT. Ujú. Pues Entonces, eso es bueno porque tiene los datos actualizados, porque yo he visto cuando sacan las fiel, ujú. precisamente que sí hacen todas estas capturas de la INE, del rostro, del todo, pero no recuerdo si también tiene grabación de voz que se pueda vincular. Ay, le digo, yo creo que sí, porque lo vi, fíjese que, ay, tenía yo ya el nombre de lo de la CUF, ¿te acuerdas que le había comentado? Ujú. Pero ya mandaron incluso una invitación. No sé en qué grupo quedó, pero ahorita a ver si lo encuentro. Pero sí, ya está oficialmente una CUR como electrónica, como, mm, no, pero ahorita voy a ver si lo encuentro. Pero bueno, ya regresando a esto de los recursos, ahorita tenemos el de revocación, que es el más sencillo. Volvemos al 122 que aparte de estos deberá contener, luego yo creo que lo de la voz ya de ser, no creo que, me lo pidieron varias veces y podía yo mover y cambiar mi régimen y volver a regresar. La resolución o el acto que se impugna, eso es muy importante, debe, aparte de lo que ya vimos, nombre, correo electrónico, identificar eh, en la resolución, el agravio, los agravios que le cause la resolución, el acto impugnado y las pruebas y hechos controvertidos de que se trata. Cuando no se expresan los agravios, no se señala en la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos no se ofrezcan las pruebas a que se refiere la fracción uno, 2 y 3, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal
desechará el recurso. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por no presentado el recurso. Si el requerimiento se incumple, se refiere al señalamiento de hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas. El promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o tendrá por no ofrecidas las pruebas respectivamente. Por lo regular, nosotros, por el tiempo, por la premura, ¿qué hacemos? Pues interpongo el recurso de revocación y sé que tengo esos 5 días más para formularlo, para que no se venza el tiempo ni de los 10 días ni de los 30 días para interponer el recurso. ¿Sale? Vamos con, creo que nos toca seguro social. 116, 117 que vimos del recurso administrativo. Ahora, el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este recurso tiene su propia reglamentación en el 294 de la Ley del Seguro Social. Es un medio legal con el que cuentan los patrones o trabajadores o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS podrá recurrir en inconformidad en la plataforma y términos que establezca el reglamento o acudir ante el Tribunal Fiscal, ¿verdad? Pero vamos a considerar el reglamento. ¿Ya han usted escuchado del reglamento del Instituto Mexicano? Sí. Mm, En su artículo 15, ujú, bueno, voy. Causas de procedencia. Este recurso procederá contra resoluciones definitivas por autoridades del instituto, ya sea que determinen cuotas obrero-patronales omitidas, es decir, que no se estén pagando, o que las primas estén mal calculadas y en estas cuotas me afecte. Niegue la devolución de cantidades que procedan. Establezcan diferencias en la liquidación de cuotas obrera-patronal. Califiquen los accidentes de trabajo o determinen el tipo de enfermedad profesional. Estos son los casos más comunes para interponer el recurso de inconformidad. Este recurso, ¿qué relación tiene en materia tributaria? Porque recordemos que de esas cuotas fiscales determinan digamos, la cuota que le va a determinar ya sea el patrón o al trabajador y las primas que son fundamentales. En materia laboral, ¿qué primas conoce usted? ¿Qué primas son aplicables que nos deben de pagar? Aparte de los accidentes de trabajo. Pues las primas vacacionales, ¿no? También, Exacto, al punto 25%. este, pues igual, las percepciones que se tengan de anualidad, ¿no? De, ¿cómo se llama? Los bonos, pues, de aguinaldo y, Claro, lo que también, por ejemplo, el reparto de utilidades, ajá, las... el, como mencionaba usted, el aguinaldo y lo que es primas de antigüedad. Y es que, Entonces, bueno, dependería también de los contratos y de las empresas, porque hay, pues, a veces otras bonificaciones que se ajustan ahí, ajá, por algunas otras eso ahí están utilidades. los terceros perjudicados en este caso, pero en realidad aquí nosotros ante el instituto pues queremos que realmente esas cuotas sean calculadas como lo determina ya sea la ley del Seguro Social, la ley del trabajo e incluso en materia fiscal, en caso de que tenga que determinarme, por ejemplo, la devolución de una cantidad que proceda y el cálculo está mal determinado, entonces yo tengo que intervenir ante un recurso de inconformidad ante el propio instituto. ¿Sabe usted, por ejemplo, si nos despiden justificadamente, pero más injustificadamente, comprobar que nosotros nos despiden injustificadamente,
nosotros relativamente podemos acudir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a que nos proporcionen una devolución de cantidad en el momento, ya sea de 3 meses o un mes, eh, para la devolución de nuestra liquidación ante el instituto. Nos determinan una cierta cuota en lo que se presupone que nosotros encontramos otro trabajo. O por ejemplo, si usted se encuentra viajando y resulta que tiene usted seguro IMSS, y usted necesita un préstamo ante el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, el Seguro Social no se lo puede negar en un plazo máximo de 5 días. Entonces, si el Seguro Social no cumple, nosotros también estamos facultados por un recurso de inconformidad. ¿Por qué? Porque relativamente, si yo tengo todas mis cuotas patronales o de trabajador, no tienen por qué impedirme, en este caso, el préstamo que solicito ante el mismo instituto, que el préstamo consiste en la otorgación de determinada cantidad. Como obra, me va descontando de mi misma nómina. Mm. Ujú. Y ahí, Sí, le iba a preguntar incluso eso de cuál era el criterio, o si había y fíjese una que no antigüedad o algo. tiene interés, no debe de tener, ¿sí? ¿No Entonces, hay ahí, por ejemplo, pues alguna antigüedad mínima que deba de tener el trabajador para acceder, digamos, a este préstamo, a este beneficio? ajá, sí, por lo regular, un año. Ujú. Y es muy poco, estoy hablando de un año y dependiendo del sueldo se determina el préstamo otorgado. Y también aplica, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, aportaciones voluntarias. Sí, O sea, ujú. ya ve que ahorita ya hay esta modalidad de que pues, trabajadores independientes pueden ellos mismos darse de alta y ellos mismos hacer su aportación, y ya ve que hay esta modalidad de pagar anualmente. Sí, no sé si, por ejemplo, aquí también voy a retomar lo del seguro social relacionado también con FOBISTE. Ujú. Ahorita muchas constructoras están retomando, después de muchos años, están retomando la recuperación de viviendas. Y muchas de esas viviendas fueron invadidas. Sí. Un caso aquí donde radicamos, eso está pasando. Entonces, muchos de ellos justifican que pagaron con un anterior dueño, pero jurídicamente no era el dueño Ujú. legal. Entonces, las constructoras a interponer su juicio, en este caso, que se ampararon y les conceden porque se está violentando, en este caso, una acción inconstitucional, le están violando un derecho que les asiste por tener el derecho real, la escritura pública. El acuerdo, digamos, la resolución es o pagas nuevamente en donde estás viviendo, donde cuenta la vivienda nuevamente, o este, consciente, ¿no? Del remate del bien y perder lo accesorio. Ahorita mucho eso está ahorita en... ¿Qué puede haber, por ejemplo, en materia fiscal? Bueno, comprobar que yo, mediante el Seguro Social, muchos de esos trabajadores adquirieron la vivienda jurídicamente legal. Es decir, hubo un descuento mensual, y que todo ello deriva a que yo pagué ante FOBISTE relativamente la vivienda. A ellos, sí, se las va a revisar, se les va a analizar, que realmente sí cumplieron, como en el caso que les decía yo del crédito fiscal. Solicité un crédito fiscal para Infonavit, vivienda, y adquirí la misma. Pero si yo no logro comprobarlo, entonces sí estoy violentando un derecho, en este caso a la constructora y a los dueños pues, de la constructora. Les digo que es un caso que ahorita se está analizando aquí, que se está llevando mucho y que es revuelo, porque hay muchos que incluso ya hasta juicio de información a perpetua, es decir, yo ya tengo más de 10 años viviendo aquí y luego nadie me contestó. Bueno, dentro de ello, a ver, justifícame, contesta, ¿no? En este caso la constructora, notifícame, en donde a mí me notificaste como dueño. No, pero es que yo notifiqué en el periódico oficial de la Federación. Ok, si le hiciste valer, ahí hay una acción inconstitucional.
¿Por qué? Le hiciste valer la notificación al que según tú la compraste, pero no a mí. Entonces, hay entrada a que se le, digamos, se le respete ese derecho. Ujú, Pues sí, fue de hecho lo último que también sacaron, ¿no? De que las personas que habían de cierta forma invadido estas propiedades pudieran adquirirlas y pudieran regularizar esas propiedades, porque se entiende precisamente que muchas veces esos dueños pues no eran los dueños o pues quién sabe por qué motivo precisamente se circuló, digamos, ese dinero entre un antiguo propietario y el Fobiste o Infonavit, ¿no? ujú. Sí, pero bueno, realmente también nosotros o las personas que se adjudican un bien de ese tipo nos piensan que al pasar los años, pues ya el derecho se olvida y que principalmente en esos créditos fiscales ya dejé de pagar y nunca me dio. Así tenemos aquí en el despacho muchos de ellos. Dejan de pagar por años el crédito fiscal para la vivienda, para fondo de vivienda. Y se confiaron. Y ya ahorita tiene la cantidad elevadísima, donde iban pagando, haga de cuenta, 1,600, 1,800 mensual, muy, muy accesible. Ujú. Y ya ahorita, pues, ya es, para ellos ya hablamos de una cantidad, para todos, pues, una cantidad excesiva. Entonces, ahí es jurídico, en este caso, de ejemplo Infonavit, Fobiste, y llegar a un acuerdo, si se Sí, es puede. lo que le quería comentar, porque por ejemplo ahorita el tema que tocamos precisamente lo interesante es que todo es ante la autoridad competente o en este caso hasta estas dependencias, si es el IMSS o toda la cuestión económica que se maneje en el Seguro Social, pues es con ellos mismos, no ante un tribunal o algo de terceros. Primero, digamos, se agota esa instancia antes de Sí, precisamente llegar a otra cosa, ¿no? sí, Pero en el caso los precisamente jurídicos de Infonavit, que también es complicado lidiar con esas partes, muchas veces es porque también pues circula por terceros y ellos precisamente por el jurídico que tienen, pues es más fácil a veces llegar a un convenio y tratar de hacer una reestructuración. No siempre se puede, pero sería más que nada lo ideal, ¿no? aquí fueron varios convenios, se hicieron muchos convenios. Aquí llegaron convenios aquellos que su crédito fiscal lo pueden comprobar que hay crédito fiscal y que no exceda más de 10 años del incumplimiento. Sí, es que el Los detalle que que yo he no visto es comprobaron, que luego no son precisamente, le digo, los ¿no? dueños. Ujú, Entonces hacen esos famosos como traspasos en el que el dueño le está a principio sí paga, pero después la gente pues se acostumbra a seguir pagándole y que él pague el Infonavit y de repente pues no dejan de pagar y la deuda pues ni la casa es de ellos y la deuda crece y entonces pues les están pidiendo por ejemplo el desalojo, el inmueble o ya como dice la cuota pues ya se hace impagable, ¿no? Y como no son legítimos propietarios, así tengan 10 años y estén pagando ellos bien, pues la persona al que pidió el crédito fiscal pues realmente es la que tiene, ahora sí que puede hacer todo o no puede hacer nada, ¿no? claro, sí, él tiene la última palabra. La verdad que, bueno, a veces como abogados los que les toca ejecutar el embargo, es un caso difícil, porque recordemos que ahí hay muchas familias, o muchos ya construyeron sobre lo que se presupone que Sí. hicieron. Pero bueno, recordemos que en el derecho no construyes en propiedad ajena. Causas de procedencia de lo que estábamos analizando. Califiquen riesgos de trabajo, evaluaciones actuariales de contratos colectivos, establezcan capitales contributivos, determinen el grupo de afiliaciones, de sus cantidades, determinen créditos fiscales, establezcan las pensiones o jubilaciones, que también ahí, eh, digamos, cuando cabe una pensión y una jubilación. Las jubilaciones es júbilo, termina totalmente el contrato de la persona, los años que fue contratado, y las pensiones, pues tenemos que comprobar si la pensión fue voluntaria o involuntaria, es decir, que el patrón ya haya solicitado al trabajador su pensión. ¿Por qué? Porque ya no cumple la labor que era. Ejemplo, los trabajadores de campo, que voy a poner teléfonos de México, petróleos de México.
Comisión Federal, los trabajadores de campo a veces sufren de, digamos, malestares físicos, de enfermedades físicas, entonces ya no llegan a terminar la jubilación y les piden la pensión. Entonces ahí también nosotros podemos hacer una causa de procedencia ante el instituto de que, bueno, si no logro satisfacer la misma actividad, pues solicitar el cambio de un área a otra, pero no mi pensión cuando no es mi tiempo. Pero algunos trabajadores en donde no saben ejecutar más otra actividad que la de campo, pues suelen ser vencidos por lo mismo de estar ahí presionando al patrón que ya no cumple con los mismos, pues se quedan con esas pensiones únicamente y ya no con la jubilación. Causas de improcedencia. El recurso de inconformidad es improcedente cuando no afecte el interés jurídico del recurrente, que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias, que haya sido impugnado ante el tribunal, que sea materia de otros recursos o juicio pendiente de resolución ante una autoridad administrativa u órgano jurisdiccional, que haya consentido, entendiéndose como tales aquellos en los que no se promovió el recurso en el plazo y término señalado, que sea conexo a otro acto impugnado. Voy con el tiempo. Término para interponerlo, tenemos 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del acto definitivo de que se impugne. Se presenta el escrito ante el Consejo Consultivo Delegacional con sede en el instituto. El requisito del escrito debe contener, como ya lo mencionamos, el artículo 18 y el 122 del código, los agravios, nombres, razón, pruebas que ofrece. Y el sentido de la resolución puede ser confirmar el acto reclamado, la modificación del mismo, revocación o anulación del acto administrativo recurrido, para que ya nosotros conozcamos el amparo en materia, digamos, fiscal. El amparo, pues, es una institución que se tramita y resuelve por los órganos del Poder Judicial a instancia del gobernado, que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica por ser contrario a los derechos humanos y a las garantías, después de haber agotado contra él los medios de defensa ordinarios, con el objeto del mismo se debe insubsistente. Estos principios del juicio de amparo es del interés jurídico o de la parte agraviada, que sea un acto definitivo, pretendemos, y el principio de escrito de derecho que realizamos nosotros por medio de la demanda. Existen como partes, está el quejoso, la autoridad responsable, el tercer interesado y en algunas ocasiones el Ministerio Público. El amparo indirecto procede contra actos de ejecución que sean de imposible reparación contra actos fuera de juicio o concluido este. Cuando nosotros en materia fiscal probablemente podamos recurrir a amparo indirecto. Cuando hablamos de este amparo es que sentimos que está siendo violentada una de nuestras garantías individuales. Dentro de ello, o bien proponer, ejemplo, que empiece por una acción inconstitucional, es decir, que vaya en contra de lo que dice la Constitución. En materia fiscal, ejemplo, ¿qué dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución? El mismo menciona que nosotros debemos de contribuir al gasto público, pero aquí, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México, el municipio, de manera proporcional y equitativa. Aquí me está mencionando dos elementos muy importantes en materia fiscal. Proporcional debido a mis condiciones laborales. Equitativa, darle a cada quien lo que le corresponde, que dispongan las leyes. Entonces, en amparo indirecto, es muy probable que se vaya en contra de esta acción inconstitucional, es decir, que no me estén velando ni que sea proporcional ni que sea equitativo. Por eso se considera una acción
inconstitucional. No sé si me doy a entender. O sea, la Constitución me dice que sea proporcional y equitativo. Si no me velan estos principios, yo puedo poner un amparo indirecto, principalmente porque va en contra de lo que menciona la Constitución Pero digamos, se tienen que cumplir los dos, que sea proporcional y y equitativa, o con que se equitativamente dé me o pueden con que estar se dé uno. violentando. Ajá, con que me violenten uno de ellos es materia recurrente en materia fiscal de amparo indirecto. Por ejemplo, lo que se manejaba de el juicio administrativo en ejecución, que se promueva precisamente, no sé, pues digamos que por multas, recargos o algo, exceda precisamente a lo que yo puedo pagar, ya no sería proporcional precisamente, ¿no? Claro, supongamos Entonces que ya puedo, están cobrando demasiado. digamos, digo porque dentro del Código Fiscal también creo que dice que no se pueden hacer convenios, pero igual precisamente yo podría solicitarlo en base a este mismo principio, ¿no? Claro, y sobre todo porque recordemos que en cualquier materia existe la mediación, Exacto. para que ambas partes lleguemos a un acuerdo. Ujú. Y el convenio elevarlo a sentencia. Pero aquí la diferencia es que puede haber un tercero perjudicado, como por ejemplo que un estado esté, no sé, cobrando determinado impuesto y relativamente no es el estado, es materia municipal y está siendo violatorio a lo que dice la autonomía del 115 constitucional. Entonces, por ello ya no lo puedo resolver administrativamente. Tengo que irme directamente al juicio de amparo. Mm. Ujú. Bueno, ahí es en cuanto al juicio de amparo, voy por mi tiempo, Sí, sí, sí. limitado. Si cualquier cosita ya me dice. Y en cambio, voy en En el amparo directo, indirecto procede igual en el 107 contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación. Lo que le mencionaba, si un estado o la federación menciona que hay una norma general y resulta que el municipio, la norma general no acata lo que dice la federación y excede, entonces es indirecto contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, contra actos de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas, así como contratos de autoridad que determinen exhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. A diferencia del amparo directo, es también llamado unistancial en materia administrativa cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictado por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por ningún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. ¿Me puede ayudar, por favor? El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitiva y resoluciones que pongan fin al juicio. 2. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Claro. Aquí hubo una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué se va a hacer con esa resolución? Tratar de ver si directamente cumplió con los principios de legalidad, es decir, siguió todos esos principios de legalidad, son correctos. Será un amparo directo, porque ya hay una resolución, ¿sí? Es decir, ya fui sentenciado a pagar el crédito fiscal que estábamos hablando por la cantidad de dictada por la sala de lo contencioso administrativo. Y resulta pues que relativamente me están violentando ese derecho. Entonces propongo o interpongo el amparo totalmente directo, que ya nosotros en amparo directo,
Aquí, claro, dicen. Un tipo de amparo que es procedente en materia fiscal es llamado amparo directo o unistancial, que es el juicio competencia de los tribunales colegiados de circuito. Es decir, los tribunales colegiados de circuito ya van a revisar lo que dictó la sala, que procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario alguno, por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente o condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trascienda el resultado del fallo. En este caso del amparo directo, ejemplo, ¿puede haber un tercero perjudicado? Sí, lo que le mencionaba, Haciendas, que es la autoridad recaudadora. Ahí sí puede haber un tercero perjudicado. ¿Por qué? De lo que está recaudando, bueno, ¿cómo puedo justificar que yo voy a recaudar algo que tú me mandas, Sala, si ya hay, digamos, existe el amparo directo en defensa de él? ¿Yo qué hago? Espero, corro término, va a haber recargo, entonces ahí sí nosotros, es muy común que en el amparo indirecto no exista un tercero perjudicado, porque realmente es bilateral, pero en el directo sí existe por la autoridad recaudadora. Por eso nosotros debemos de separar todo en materia fiscal, federación, estado y municipio. Si a mí me dictan, por ejemplo, sale una resolución que me afecte como empresario, una resolución estatal que me quieren cobrar determinado impuesto, pero resulta que en materia municipal esto por lo regular recae en los bienes inmuebles, en el pago. Entonces, si es materia municipal, es un amparo indirecto porque no hay una resolución, me está perjudicando una, digamos, una ley, un, una notificación por parte administrativa para materia tributaria, me perjudica. Pero si ya tengo una sentencia como tal, entonces ahí sí, directamente me voy bajo los principios de legalidad. ¿Vale? Ahora, dentro de los ejemplos, ya 5 minutos. Dentro de los ejemplos tenemos considerados varios. Dentro del amparo, ajá, por ejemplo, usted que va a ir señalando en el amparo que usted desee copiar, pegar. Lo que tratamos aquí es únicamente de definir e identificar por qué es un amparo directo. Ujú. En este caso, yo quiero saber la autoridad competente, voy subrayando, le pongo amarillito, le puedo poner entre paréntesis autoridad competente. Acto impugnado. Bueno, yo quiero ver que me están violentando. Sí, aquí tengo esto me ampara a mí constitucionalmente, la ley de amparo también, código fiscal, a mí me ampara. Quiero ver cuál va a ser el acto impugnado o si existe tercero perjudicado, en este caso el administrador local de la auditoría fiscal de tal lugar es el tercero perjudicado porque es una autoridad recaudadora. Mis autoridades responsables, ¿qué es lo que estoy reclamando? Todos los ejemplos ya lo traen, ¿sale? Todos los ejemplos. ¿Qué artículos puedo estar citando? Aquí lo más importante para nosotros en materia fiscal, ver que no se nos esté violentando el exceso del cobro de multas o de cuotas patronales. ¿Sale? El ejemplo que usted guste en materia de amparo, incluso algunos ya, no, ya lo traen subrayado cuál es el acto impugnado, y pues hacer esa diferencia de un amparo directo y de un amparo indirecto. ¿Sale? Esa es su actividad final. Mi estimado, he visto que relativamente le agradezco por la correspondencia en foro. Ahí le puse la estrellita de decir muchísimas gracias por comunicarme. De hecho, ya estaba pensando, digo, ya agregar, porque no, en materia particular sé que usted siempre
está con nosotros acompañándonos y eso me llena de mucha satisfacción ver que hoy, siendo las 8, terminamos a las 9. Le agradezco muchísimo cualquier cosa que usted desee de plataforma, tarea, duda, con gusto me puede comentar y yo puedo apoyar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo muy claro, maestra, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Pase una excelente noche. Muchísimas gracias. De antemano, nuevamente, este, trabajar con usted es un gran gusto. No sé cuántas materias le queden, si se puede saber. Eh, de lo que estoy contemplando ahorita es que ya terminamos nosotros el 28, me parece, y para julio me quedan otra carga de dos y agosto ya nada más una. Entonces prácticamente ya es lo último ya de la... Excelente. Casi, Sí, sí. casi estoy diciendo que a lo mejor, ¿verdad? No sabemos, tengamos visita de Mm, allá para Chiapas. Uno nunca sabe. sí. Bueno, muchísimas No, gracias. yo espero que sí, de verdad, si no coincidimos más adelante presente en estas pocas materias ya que faltan, este, pues seguramente a lo mejor ya para maestría o Claro precisamente que en sí. graduación que visite por allá Chiapas, igual sería un gusto. Igualmente, Mili. Cuídense mucho, tenga una bonita noche. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Ojalá y puedan ingresar. Quedo pendiente de ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.